Hoy recibe el presidente Donald Trump en la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien está de luna de miel porque Bukele está recibiendo decenas, centenares de deportados en el Secot, en las temibles cárceles salvadoreñas. Juan Camilo. Ricardo, estamos ansiosos de ver al presidente Bukele de El Salvador mañana en la Casa Blanca, escribió anoche el presidente Trump en su red social Truth, compartiendo un video de la deportación de señalados miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Más de 200 venezolanos señalados como parte de esa organización terrorista han sido enviados a El Salvador y recluidos en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo Secot, aunque recordemos que hay casos de venezolanos sin antecedentes criminales que han terminado en esa prisión, como es el caso, por ejemplo, de Andry Hernández, un estilista venezolano que incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, en una carta al gobierno les pide regresar a este venezolano a Estados Unidos para que continúe tramitando su asilo. En todo caso, Trump y Bukele seguirán hablando de cooperación en materia de seguridad. Recordemos que Estados Unidos le está pagando alrededor de unos 6 millones de dólares a El Salvador para mantener detenidos a estos individuos. Y bueno, seguramente hablarán de comercio porque El Salvador, así como Colombia, tiene un arancel del 10%, que es el arancel global impuesto por Trump. Una conversación que de hecho se verá marcada por la confusión en materia de exenciones arancelarias, porque el viernes en la noche Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó un boletín con una lista de productos exentos de los aranceles del 145% a China, y en esa lista estaban los teléfonos inteligentes, computadores, semiconductores y otros productos tecnológicos. A Trump le tocó escribir el fin de semana que nadie se iba a salvar de sus aranceles, y menos China, y que lo que estaba haciendo era dar mayor flexibilidad y tiempo, pero que esta misma semana anunciará los aranceles concretos para los llamados semiconductores. Escuchemos. That's right, but the tariffs will be in place in the not distant future because, as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors. Los aranceles entrarán en vigor en un futuro próximo, al igual que hicimos con el acero, con los automóviles y con el aluminio, que ahora están en plan. Lo haremos con los semiconductores, con los chips y con muchas otras cosas. Eso ocurrirá muy pronto, decía el presidente Trump, quien añadió que ese anuncio de los aranceles se hará esta semana. Ahora bien, ha hecho la claridad de que si bien están, o que si su administración colocó como exentos del 145% estos productos, todavía tienen el arancel del 20% a China, que fue impuesto durante los primeros días de su administración por cuenta de la falta de esfuerzos de China para controlar el tráfico de fentanilo. Y también dijo que habrá aranceles también contra productos de la industria farmacéutica. Entonces, esta semana se esperaría un anuncio en materia de aranceles para semiconductores y también para productos de la industria farmacéutica, Ricardo. Y eso de nuevo moverá las bolsas sin duda, Juan Camilo. Gracias, sobre todo Nasdaq. En Venezuela, en medio de la creciente tensión con Guyana por la faja petrolera del Esequibo, el presidente, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hay que decirlo como es, está abriendo una puerta peligrosa, al menos en la retórica. Le dijo a Rusia que sus mares están abiertos. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, al puerto de La Guaira, acá cerca de Caracas, llegó el buque científico ruso Admiral Vladimirsky, que arribó, según el gobierno venezolano, para reafirmar el trabajo conjunto entre las fuerzas militares de Rusia y de Venezuela. Nicolás Maduro, quien recibió y subió a este buque para recorrerlo, indicó que para Rusia los mares venezolanos, tal y como tú decías, están abiertos a la cooperación y para un nuevo mundo en conjunto. Una declaración que ocurre 2 semanas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, desde Guyana, advirtiera a Venezuela que habría consecuencias si ejecutaba una acción en contra de ese país, con quien se tiene desde hace más de un siglo, le hemos comentado acá, una disputa territorial por la zona del Esequibo, rica en yacimientos de petróleo. Incluso el secretario de Estado amenazaba con el uso de la Armada estadounidense, luego que un buque de la Marina venezolana tuviese un roce con un buque petrolero de la ExxonMobil, esta petrolera que es norteamericana, lo cual elevó aún más la tensión, y ahora con esta visita de militares rusos acá a los puertos venezolanos, pues pareciera ser la respuesta. Un camino de trabajo conjunto entre las fuerzas militares rusas y las fuerzas militares venezolanas. Los mares de Venezuela están abiertos a la cooperación para un nuevo mundo junto a Rusia. Esta visita reafirma ese trabajo que estamos haciendo de manera permanente.
tenemos la historia de dos países muy importantes. Maduro fue recibido con honores por los oficiales rusos y el resto de la tripulación allí en este buque, cuyo arribo, pues insiste el chavismo, representa un hito importante en las relaciones de cooperación técnico-militares entre Caracas y Moscú. De hecho, el mes pasado, en una videollamada, Vladimir Putin invitó a Nicolás Maduro a visitar Moscú cuando más le convenga, decía el mandatario ruso, para firmar un tratado de asociación estratégica entre ambos países. Ricardo. Santiago, gracias. 8 en punto. Padre, ¿hace cuánto no va usted a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona? Bueno, en octubre. Estuve ahí. Hace 6 meses. Hace 6 meses participé ahí en la cripta, participé de la Eucaristía. Por cierto, me encontré con muchos colombianos, con muchos latinos. Es imponente la Sagrada Familia. Hice la primera lectura. Fue una experiencia linda. Además que a mí me gusta recorrerla porque además tiene un concepto espiritual que me fascina, que es el concepto espiritual basado en la luz y no basado en la oscuridad. Normalmente las grandes catedrales generan un ambiente de oscuridad, porque un ambiente para el encuentro con Dios en la oscuridad. Aquí es la luz de las obras arquitectónicas que me han conmovido. Yo fui, pero no pude entrar. La Sagrada Familia. ¿Por qué estaba cerrada? Es que hay que pagar. No, sí, que yo sabía, pero tocaba comprar la entrada Además dicen que el pago de la entrada es para culminar las obras, claro, de la Sagrada Familia, porque lleva más de 100 años. Es que esa es una maravilla. ¿Sabe Ese es el concepto que a mí me gusta. ¿Sabe cuándo la terminan? Que como todas las cosas importantes toma tiempo. Toma tiempo. Claro, entonces, no se le olvide, por ejemplo, que el Domus de Milán dicen que duró 500 años. En teoría, en el 2033 terminaría la obra de la Basílica de la Sagrada Familia, que comenzó el gran arquitecto catalán Antonio Gaudí, que es noticia hoy, Silvia, porque el Papa Francisco, padre, aprobó el primer paso hacia la que podría ser su beatificación. Es decir, lo declaró venerable, imagino. Bueno, eso es, Silvia. Exactamente, el Papa Francisco ha firmado un decreto que declara venerable a Antonio Gaudí, ese, claro, ya sabemos, el célebre arquitecto catalán que casi todo el mundo conoce, fundamentalmente por el templo de la Sagrada Familia, pero la verdad es que varias de sus obras son patrimonio mundial de la UNESCO, o sea, no solamente la fachada de la Sagrada Familia, sino que también el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá, la Casa Batlló, la Casa Vicens y la cripta de la Colonia Güell. Todas esas obras han sido proclamadas por la UNESCO Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial. Y claro, lo que está diciendo el Papa Francisco, porque este era un hombre tremendamente creyente, tenía una expresión de su fe muy potente, pero tiene una historia que también conmueve mucho cuando uno va ahí a la Sagrada Familia y te cuentan, porque hay una parte donde muestran de la biografía de Antonio Gaudí, que murió como un mendigo. Él fue atropellado, tenía 73 años y estaba en plena construcción de la Sagrada Familia, y lo atropelló un tranvía y nadie lo reconoció. Entonces pensaron que, porque además iba con sus ropas gastadas, iba sin ninguna identificación, fue un día 7 de junio, lo llevaron al hospital finalmente. Dicen que por parecer un mendigo, que tardaron en atenderlo, finalmente lo llevaron a un hospital y murió 3 días después, y fue reconocido por el obispo, por el sacerdote que oficiaba misa en la Sagrada Familia, que se le reconoció, pero ya no había forma de traerlo a la vida. Él, cuando fue atropellado, quedó inconsciente y por mucho tiempo no supieron quién era él. Es la historia de Antonio Gaudí, este hombre que ha construido todas esas obras con esos principios muy particulares, porque él construía pensando en la naturaleza, en las líneas de la naturaleza, y a partir de eso construía. Y dicen que también era un genio, porque él no necesitaba dibujar, él concebía primero las obras completas en su cabeza y luego trataba de trasladarlas a un plano, pero siempre él dominando todo. Él tenía la capacidad de construir, pero también de forjar el hierro, de trabajar el vidrio, tenía todo eso estaban entre sus talentos. Bueno, lo que explican es que con la proclamación como venerable, la Iglesia da un paso más en el proceso de canonización de Gaudí, una figura, claro, que sigue siendo admirada por un lado por la genialidad artística y por otro lado por su profunda fe cristiana. Es Antonio Gaudí, el arquitecto catalán, que ahora es venerable de la Iglesia, Ricardo.